No cabe duda que América Latina vive un súper ciclo electoral y los workshops son muy necesarios por estos días para entender un poco más cómo se viven las campañas y cuáles son las claves para una campaña ganadora. Está con nosotros César Boyero, él es coach político, especialista en liderazgo y está aquí para hablarnos de esa parte tan crucial que le atañe a un político y es el liderazgo, si se vive por estos días o se ha perdido un poco. Bienvenido a Next Noticias, César, es un gusto que nos acompañe. Gracias, muy amable. Gracias por estar aquí. Me llama la atención que en este workshop hablaba usted de algo muy interesante, se llama la profesionalización de la política. ¿De qué va esto? ¿Hacer profesionales a los políticos? ¿En qué sentido? Sí, estamos hablando de que los políticos deben entender el concepto general de lo que es la política. A veces muchas personas son impulsadores políticos, tienen una gran capacidad de sociabilizar con las personas, tienen una gran capacidad de dirigir, pero no necesariamente entiende lo que es el concepto global. Entonces, cuando hablamos de la profesionalización de la política, estamos apostando que entienda cuál es la relación con el community manager, cuál es la relación con el de estrategia digital, cuál es la relación con los periodistas, cómo se debe tratar a los periodistas, para qué sirven estos escenarios en el que yo te estoy acompañando el día de hoy, etcétera, etcétera. Es para que entiendan realmente en función de a qué se están confrontando, qué es lo que deben saber y sobre todo qué es lo que deben conocer para ganar las campañas. Por allí mismo, entonces, la conformación de ese equipo de trabajo que acompaña al político en una campaña. ¿Cuál es la conformación ideal? Porque ahora hablamos también de que, bueno, cada vez las campañas reducen el presupuesto o se emplea más en el clientelismo que está muy dado por estos días. ¿Cuál es el equipo ideal que debe integrar esta campaña? Obviamente el equipo va en relación al tipo de campañas que está realizando. Tiene las presidenciales, tiene la de diputados, en otros países tiene la de senadores, aquí tiene la de representantes. Entonces, de acuerdo al tipo de cargo que tú optas de elección popular, se conforman los equipos de campaña. Pero que no debe faltar una persona que maneje los medios, una persona que maneje el presupuesto. Los políticos tienden a cometer muchos errores con el tema del presupuesto. La persona que se encarga de la estrategia en función del qué y el para qué, el coach, que ayuda a alinear al político en función de su ser, de su persona y su entorno y el equipo de trabajo. Y así hay una serie de elementos que tienen que estar ahí que no pueden faltar. Eso te ayuda a lograr el objetivo. Usted maneja una parte crucial dentro de las campañas que es el liderazgo mismo del político, de la persona. Yo digo que el candidato mismo y sus habilidades es una de las claves para ganar una campaña. Sin embargo, por los últimos años cuestionamos a los tipos de políticos que hay. Muchos les llaman populistas, otros les llaman que pues están allí en la política por intereses personales. ¿Cómo se puede moldear un político para las habilidades de liderazgo que se requieren por estos días? Más que moldear, se trata del por qué estás allí. O sea, ¿cuál es tu razón de estar allí? Entonces, lo que hace el coach, en este caso lo que yo hago es ubicarte y hacerte un acompañamiento a través de una serie de preguntas donde tú vas reflexionando el qué te llevó a donde estás, cuáles son las herramientas con las que cuentas, cuál es tu estado ideal, cuando estés allá, cómo te visualiza y partiendo de allí, cómo conforma ese equipo de trabajo. Los políticos hoy en día están cuestionados porque algunos tú lo ves que es lo que ellos digan y es lo que se hace. Otros porque son demasiado flexibles. Entonces, no se involucran en la toma de decisiones, sino que dejan de que su equipo tomen las decisiones. No, el liderazgo ideal realmente parte en que tú sepas cuándo tienes que dirigir de manera contundente, cuándo debes ser flexible, cuándo debes sugerir y escuchar a tu equipo para que te dé las indicaciones. O sea, es la mezcla de una serie de factores para que realmente ese liderazgo atienda a intereses comunes, porque al final el líder lo que hace es atender a intereses comunes. Tú eres el vehículo que recoge toda la información y dirige y comanda en función de los intereses del colectivo. Panamá va a vivir a partir de este momento un proceso de elecciones internas en los diferentes partidos políticos y muchos de estos han salido heridos después de un proceso de primarias y justamente porque el liderazgo ganador no sabe consolidar a esas fuerzas. Siempre ha sido muy difícil esto de liderar entre líderes o liderar en medio de intereses. ¿Cuáles son sus recomendaciones en este sentido? El tema siempre parte de lo mismo, el ego. El ego. El ego nos hace daño. Entonces, es tratar, cuando hablamos de la conformación de equipos de alto rendimiento, es tratar de nivelar los egos y hacer el reconocimiento realmente de quién es el líder y ese líder puede alternar.
No solamente significa que yo siempre tengo que tener la razón. Se trata de en qué momento yo debo de ceder y escucharle con mayor atención. Porque, insisto, al final el liderazgo se trata de dirigir intereses comunes hacia un objetivo. Cuando yo tengo la capacidad de escucharte y de ser escuchado, ya tú te sientes bien y empiezas a participar de una forma más interesante. Y eso es lo que pasa realmente con las personas. La política ha cambiado. Ya el pueblo, ya la gente, ya las personas no quieren solamente que les digan. La dinámica cambió. Ahora también quieren ser escuchados. Ahora, ¿cuál es la relación de ese político para escuchar a la gente? ¿Realmente está escuchando a la gente? ¿Realmente se está conectando a la gente? ¿Realmente está interpretando el sentir de la gente? Por ahí va el tema. Por último, nuestra reforma electoral es muy novedosa. En esta ocasión se plantean unos debates o 2 debates presidenciales que van a transmitirse en cadena nacional, regulados por nuestro ente electoral. ¿Cómo debe prepararse una persona de cara a este reto que se va a transmitir a nivel nacional a través de nuestras pantallas, de todas las pantallas de los medios de comunicación? ¿Cuál debe ser la preparación previa a un debate que es una gran oportunidad también para sumar adeptos probablemente? Eso es muy importante. Muchas veces no nos preparamos para estar frente a las cámaras y cometemos muchos errores. Nosotros tenemos en el workshop, tenemos un media training. En el media training tenemos una especie de práctica, ¿no? Donde cuál es la postura, de qué manera deben desenvolverse, cómo confrontar ciertas situaciones que se te pueden presentar allí. Y eso es muy importante. Pero partimos también de la esencia de la persona, de la originalidad de la persona. Muchos tienden a transformarse y a equivocarse porque piensan de que frente a las cámaras deben ser un tipo de persona, pero en la vida real son otro tipo de personas. Entonces se trata de ser auténtico, partir de ti y confrontarte a eso de vamos a hablar, vamos a conocer el tema, vamos a realmente a saber qué es lo que quiere la gente que yo le diga, cómo la gente quiere que yo me comunique, cómo la gente me percibe y crear un canal directo para que ayude realmente a crear esa conexión. Van en este workshop también este fin de semana, entiendo que a República Dominicana, ¿es así? No, este fin de semana vamos a Guatemala. A Guatemala. El 1 y 2. Bueno. Pero también este jueves, el jueves 30, miércoles 30, el miércoles 30 tenemos en ADEN un foro de encuesta que está muy interesante con unos panelistas bien, están todos invitados, claro. Se pueden meter en la página de ADEN y nos pueden acompañar porque vamos a estar haciendo unos análisis políticos muy interesantes. Bueno, ahí está entonces la invitación abierta a todos los panameños. César Boyero, gracias por estar con nosotros ampliando acá sobre estos panoramas de actualidad nacional en Next Noticias. Vamos a